no volverán a haber elecciones. No volverán a haber elecciones. Dicen que el presidente Bukele es literalmente como el dictador Daniel Ortega, porque se aprobó la reelección en su país y que ahora forma parte del club de Venezuela y Nicaragua. Pero al parecer solo buscan que suene mal. El pueblo debe tener el derecho de rechazar o continuar el camino que lleva. Si el pueblo siente que va mal, tiene que tener el derecho en elecciones de rechazar ese camino y elegir un nuevo rumbo. Pero si el pueblo siente que va bien, tiene que también tener el derecho en elecciones libres de ratificar su deseo de continuar en el buen rumbo. Ahí escucharon ustedes la postura del presidente Nayib Bukele. El pueblo debe tener el poder de elegir si quiere continuar con ese modelo que le está dando resultados. Debe poder seguir eligiendo en votaciones libres, transparentes, algo que por supuesto en estas dictaduras como la de Nicaragua y Venezuela no ha habido. Pero claro, esos expertos de por allí dicen que es literalmente lo mismo. Si hay una reelección, ya inmediatamente Bukele se convierte en un dictador. Esa comparación, comparar a Bukele con Maduro o con el dictador de Nicaragua, déjame decirte que si lo evaluamos en función de los resultados, mira cómo está Venezuela 27 años después de chavismo, madurismo o la misma Nicaragua, país secuestrado, comparado con el 93% de aprobación popular de los salvadoreños a Nayib Bukele por los resultados: pacificación del país, desarrollo de la inversión extranjera, turismo, economía, seguridad social. Las evidencias son las que te golpean en la cara, tú no puedes debatir las evidencias. Pero por supuesto no nos hablan de todos estos factores que convierten a esa dictadura sangrienta, porque literalmente cuando el pueblo ha salido a manifestarse han salido a quitarles la vida. Cuando el pueblo, porque recordemos, ellos no cuentan con el respaldo de su pueblo, no como Bukele que tiene el 93% de aprobación. Cuando el pueblo dice que no los quieren en el poder, salen y les disparan. Y la represión incrementó en 2018 cuando cientos de nicaragüenses se manifestaron contra el régimen político. Fueron meses de protestas donde más de 300 personas murieron debido a la intensa persecución política. La comunidad internacional en su gran conjunto es hipócrita y cínica y callan ante grandes abusos a los derechos humanos verdaderos, donde asesinan gente en la calle y asesinan manifestantes en la calle y guardan absoluto silencio. Pero en El Salvador, donde nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno en mi gobierno y en 2 años, nos han condenado como 80 veces por violaciones a los derechos humanos y nunca hemos lanzado una lata de gas lacrimógeno. Y en otros países donde asesinan a mansalva a los manifestantes, callan. Entonces uno se da cuenta que todo esto de la comunidad internacional y todo esto de las organizaciones internacionales no son lo que lo pintan. ¿Lo sabía yo hace 2 años? No lo sabía, pero lo sé ahora, sí lo sé. Y ahora con esto que pasa ustedes ya lo saben también. Ustedes ya lo saben también, por supuesto. Hemos podido ver ese enorme empeño de organismos, expertos, defensores de derechos humanos por decir que Bukele es un presidente autoritario, un dictador, pero no hemos visto ese empeño para señalar a Maduro, cuando no hizo lo mismo que Bukele, encarcelar a pandilleros, sino que encarceló a opositores. Tenemos más de 1.200 capturados y estamos buscando a 1.000 más. Pero igualar lo que han hecho estos sangrientos dictadores con lo que hizo Bukele, decir que porque Bukele va a participar en una reelección en donde hay elecciones y la gente puede elegir, puede votar por él o no, es querer que esto suene mal, porque también podrían decir que al mismo estilo que Ortega y Nicolás Maduro, Bukele encarceló a miles de personas, pero claro, igualar esos encarcelamientos a los pandilleros más sanguinarios que quitaron decenas de vidas en El Salvador, con cómo el dictador Ortega y de igual forma el dictador Maduro encarcelaron a sus opositores. Y claro, cuando digo que los encarcelaron, no os penséis que estaban tranquilamente en una cárcel al estilo occidental, con sus talleres de costura o cultivando un huerto. No, las cárceles de Nicaragua son comparables a las de Bukele, pero sin que nadie pueda entrar a grabarlas. Además, a diferencia de Bukele, Ortega no mete ahí a los criminales ni a las maras, sino a los presos políticos. ¿Queréis un ejemplo? Pues os doy un ejemplo. El penal de El Chipote. Los presos aquí están a pan y agua, y ya os digo yo que hay poco pan y poca agua. Pero es que además se tortura a los presos con cosas como ahogamientos simulados, lo que los ingleses llaman el waterboarding. Esta deriva autoritaria se acentuó a medida que se acercaban las elecciones de 2021. Nicaragua se ha convertido en la peor dictadura de toda América y una de las peores del mundo. Pero imagínense ustedes que para la comunidad internacional, para un montón de expertos, para defensores de derechos humanos, era más importante hacer una campaña en contra del presidente Nayib Bukele
señalarlo de autoritario y dictador, igualarlo a los dictadores de Ortega y Maduro, porque sus increíbles análisis era igual meter a los pandilleros que masacraban al pueblo salvadoreño, como si hubiera sido igual cuando el dictador Ortega encarcelaba a su oposición política, a sus manifestantes, y los torturaba en una cárcel, y los encarcelaba por traidores a la patria. Y yo siempre he señalado que es bastante curioso que estos sectores hayan tenido este tan grande empeño para condenar a Bukele, para atacarlo, desprestigiarlo, decirle de lo peor, pero no veíamos ese mismo empeño para condenar a Ortega, para condenar a Maduro, viendo que lo sangriento de esas dictaduras, cómo no se encargaban de encarcelar a los malos, sino a los buenos, cómo estaban dispuestos literalmente a matar, a torturar, y que mientras sus pueblos huían, eran exiliados. En Nicaragua le quitaban la nacionalidad, imagínense ustedes, los acusaban de traidores a la patria, les confiscaban sus propiedades. El régimen de Nicaragua retiró la nacionalidad y confiscó sus bienes a 135 expresos políticos desterrados a Guatemala. La medida fue anunciada en un comunicado del Poder Judicial al servicio del régimen de Daniel Ortega y de su esposa, Rosario Murillo, quienes han aumentado la represión contra sus críticos desde las protestas de 2018. Pero por supuesto, Bukele era el dictador, el que estaba siendo señalado por todos. Escuchemos lo que dice Agustín Laje. Bukele les ha dicho que no a los organismos internacionales. Bukele está solito. Claro, y es el dictador. Ya no es más Maduro el dictador. El dictador, según la prensa hoy, es el señor Bukele. Curiosamente, el presidente más popular de todo el continente. De todo el continente. Tiene índices de aprobación de 92%. Y nuevamente les pregunto, ¿creen ustedes que es justo la comparación entre la dictadura de Ortega y la de Maduro? No simplemente es que aplicaron la reelección indefinida como ocurrió en El Salvador, es que a pesar de que sus pueblos no los querían, ellos se atornillaron al poder, eliminaron a su oposición política, metiéndolos a la cárcel, censuraron los medios de comunicación, utilizaron las armas para silenciar, para encarcelar literalmente a cualquiera que se opusiera a ellos, encarcelaron a miles, y en esto es en lo que quieren comparar literalmente a Bukele, Ortega y Maduro, porque sí, Bukele encarceló a decenas de miles, pero cuando te dicen que esos encarcelados fueron los que causaron que El Salvador fuera el país más peligroso del mundo, esos encarcelados atormentaban, extorsionaban, no es igual que cuando te dicen que Ortega metió a la cárcel a cientos de opositores, a líderes políticos, aspirantes a la presidencia, los llamó traidores a la patria, les quitó sus pertenencias, exilió a un montón, les quitó su nacionalidad. Yo no sé ustedes, pero yo les pregunto, ¿creen que es igual? En esta comparación, por un lado tenemos la paranoia de Ortega, una dictadura familiar que se sostiene únicamente bajo el terror, bajo la tortura, el exilio forzado. Y por el otro lado tenemos a El Salvador de Bukele, un país que pasó de ser la capital mundial de los homicidios a un oasis de paz tras décadas de caos, ganándose el respaldo histórico de su pueblo, mientras uno gobierna destruyendo a su gente, aterrorizándola, utilizando sus mafias para perpetuarse en el poder. El otro lo hemos visto devolviéndole la paz y la libertad a sus ciudadanos. La pregunta es por qué la comunidad internacional, sus expertos y defensores de derechos humanos quieren meterlo en el mismo saco, en ese saco apestoso y sangriento de Ortega y Maduro, diciéndole dictador. Es una pregunta bastante importante, porque yo creo que reelección y encarcelar a los criminales no es lo mismo que destruir la democracia, no permitir elecciones transparentes y meter a la cárcel a cualquiera que se oponga a ti.